Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a The Office Tenant Week. En unos minutos más vamos a dar comienzo a nuestro taller, alineando los intereses de inquilinos y propietarios. Este taller estará patrocinado por The Newmark Knight Frank. Aguardamos unos segundos para que sigan ingresando a la sala. Bien, si estamos listos para comenzar, en este taller vamos a ver cómo alinear los intereses de los inquilinos y propietarios, qué estamos viendo que los propietarios están haciendo para afrontar este momento y qué incentivos, inversiones, estamos viendo que son de interés para inquilinos. Del lado del inquilino, no pensar en gratificación a corto plazo, sino cómo fortalecer la relación con el propietario y trabajar en un win-win para ambos. Los facilitadores de este taller son el señor Sergio Calderón, director Global Corporate Service de Newmark Knight Frank, y Vicente Naves, Managing Director Plataforma Inmobiliaria Arca Capital. Nos dejamos con Vicente y Sergio para que desarrollen esta actividad. Adelante. Muchas gracias, Lau. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Vicente, ¿cómo estás? Bien, Sergio, muy buenas tardes a todos y esperemos que tengamos un taller de mucho provecho para todos. Claro que sí. Pues bueno, ya bien nos platicaba esta Laura acerca de qué se va a tratar el taller. La idea principal aquí es ver de qué manera podemos estar en conjunto, trabajar en conjunto, tanto los inquilinos como los propietarios, ante todas estas situaciones que vienen, y no solamente en el tema de corto plazo, ¿no? Que es en lo que todos ahorita están pensando, qué vamos a hacer, el regreso a la normalidad, sino también a largo plazo, ¿no? No se puede quedar las oficinas como las teníamos anteriormente. Entonces, todos estos temas y más los vamos a revisar. La presentación se basa prácticamente en preguntas que estamos haciendo, y si ustedes tienen preguntas adicionales que quieran hacernos, con mucho gusto pónganos en la parte del chat, y si es relevante lo vamos a contestar inmediatamente. Si no, hasta el último tenemos un espacio de preguntas y respuestas que con mucho gusto vamos a responder las más que podamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, para empezar, la primera pregunta que tenemos, y es para ti, Vicente, justamente, es ¿qué buscan los propietarios? ¿Qué están buscando en este momento los propietarios, y qué es lo que han estado buscando prácticamente todo el tiempo? Bueno, en general, pues estamos hablando de una inversión, normalmente es una inversión importante, y lo primero que buscamos es cumplir un plan de negocios, una promesa de rendimiento a los inversionistas, y finalmente que se cumpla ese plan de negocio en términos generales, ¿no? Por otro lado, también lo que estamos buscando es satisfacer una necesidad que hay en el mercado, y pues dependiendo del tipo de segmento al que vamos, pues proveer un activo que solucione las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, particularmente yo diría en esta situación complicada, yo usaría mucho la palabra empatía, ¿no? Necesitamos tener empatía, igual que los mismos inquilinos, para entender la situación que estamos viviendo y cómo encontramos una solución, como decía Laura en la introducción, que sea un ganar-ganar, ¿no? Perfecto. Sí, claro, la verdad es que, pienso exactamente lo mismo. Estamos viviendo un momento en el que, pues, para los propietarios también los bienes raíces es el negocio, ¿no? Es su core business. Entonces, tampoco podemos pensar que pueden dejar de percibir rentas y que no pase nada, no solamente con su negocio, sino con el mismo edificio en el que las compañías están ocupándolos. Entonces, mi siguiente pregunta esta es como para los inquilinos, la voy a contestar evidentemente yo. Si ustedes quieren participar, con mucho gusto, es ¿qué buscan los inquilinos? Pues bueno, a través de todo este tiempo trabajando en el tema de la consultoría inmobiliaria, sobre todo para los inquilinos, nos hemos dado cuenta que, a pesar de que tienen muchos drivers, cada empresa tiene drivers diferentes, pueden ser ubicación, puede ser transporte público, puede ser cercanía de ciertos puntos, en fin, muchas cosas. Hay 3 puntos principales que buscan todos, ¿no? Uno de ellos es
y el principal es obtener el menor costo de ocupación, ¿no? Y cuando hablo del costo de ocupación, no estoy hablando de la renta más baja, que más adelante hablaremos de eso. Rentar un espacio que sea eficiente, en el que puedan caber, en un espacio arquitectónicamente eficiente que les provea todo esto que necesitan de espacio. Y por tercer punto es una imagen corporativa, ¿no? Y cuando hablo de imagen de corporativa no quiere decir que tenga que ser siempre la misma imagen o la imagen de una empresa muy sofisticada. Puede ser la imagen que ellos quieren dar hacia sus clientes, hacia sus colegas, hacia sus mismos, las personas que trabajan para ellos, en fin. Estos 3 puntos son los principales y con esto tienen que salir a buscar los edificios, ¿no? Aquí el problema es que puede haber muchas preguntas y muchos engaños detrás de cómo resolver esas 3 preguntas. Y la siguiente pregunta, Vicente, es ¿cómo tú crees que podamos llegar a un equilibrio en el cual ya sabemos lo que quiere un propietario, ¿no? Ya sabemos lo que quiere un inquilino, ¿cómo podemos tener este equilibrio al momento de tener una negociación, al poder al final arrendar un espacio? Sí, yo en términos generales diría, no es fácil encontrar una receta que aplique para todos y finalmente, bueno, pues hay que resolver caso por caso. Entonces, lo que hay que tener aquí, pues es un acercamiento y una comunicación. Normalmente se tiene, pero yo diría en estos casos mucho más, ¿no? Entonces, pues hay que entender cuáles son las inquietudes, si hay una petición o propuesta concreta del inquilino y ver un poquito cómo podemos mediar los intereses, ¿no? En la mayoría de los casos de lo que estamos viviendo ahora, pues la petición típica y generalizada, yo diría, es una reducción en la renta, dada la afectación del negocio que está teniendo la empresa, dada la situación que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que entender caso por caso y hay diferentes fórmulas, ¿no? En algunos casos, nosotros en la mayoría de los casos no podemos dar una quita o eliminar la renta, por lo que dije al principio, en términos de cumplir un plan de negocio y una rentabilidad. También por otro lado hay que entender la estructura de capital del negocio. Con esto quiero decir el tema del capital. Muchas veces, por ejemplo, nosotros que manejamos fondos de inversión, tienen un plazo determinado de a veces, pues desde la construcción, el desarrollo, la comercialización, la estabilización, la operación y la desinversión. Entonces, en el ciclo de salida y de cumplimiento de un fondo, que puede ser nacional en el país donde estén o internacional, pues ese es un tema también que nos limita, porque muchas veces ajustes de este tipo pueden modificar el plan de negocio, la rentabilidad y la salida, ¿no? Entonces hay que ver esa parte. La otra que decía yo en la estructura capital, pues normalmente estos ya income producing en la parte de operación tienen un nivel de deuda, pues que puede ser del 40, 50 o a veces hasta el 70%. Y el servicio de la deuda, pues hay que estarlo pagando. Acá en el caso de México y en algunos otros países se han hecho programas típicamente a lo mejor de 6 meses donde hay un diferimiento del pago del servicio de la deuda, es decir, capital e intereses, y hay diferentes fórmulas para después pagar esto. Lo que hay que entender ahí del lado de los inquilinos es que no es una quita, no es dejar de pagar eso, sino simplemente es un alivio en el flujo, pero esos intereses y ese capital no pagado en ese periodo, puse el ejemplo de 6 meses, lo vamos a pagar después. Entonces, pues ese es un tema que hay que ver. Con esto quiero decir que en algunos casos pudiera haber una negociación donde en esta situación complicada y en lo que viene la recuperación, a lo mejor pactamos alguna disminución en el pago que después lo vamos a incorporar a lo mejor en el 2021, en los siguientes 12 meses o en el resto del contrato, etcétera. Hay varias fórmulas, ¿no? En algunos casos también lo que hemos visto en algunos contratos en dólares, pues a lo mejor es negociar un tipo de cambio, ¿no? En el caso de México, el tipo de cambio, pues lo que fue mayo, abril y mayo, de repente pues se fue a 24 hasta 25
ahora regresó, hay una volatilidad, entonces ahí también hay alguna posibilidad de negociación, ¿no? La parte de los propietarios y administradores de los edificios, pues tenemos que seguir pagando el mantenimiento, la vigilancia, la limpieza, algunas cuestiones de CAPEX, el tema de lo que comenté del servicio de la deuda, aunque se postergue algunos meses, y ese es un poquito lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Buenísimo. Ahora, finalmente creo que lo que se trata aquí, por eso al principio mencioné la palabra empatía, como propietarios también siempre analizamos un poquito el WALT, es decir, un poquito cuál es de tu rent roll y de tus inquilinos, cuál es la vigencia de tus contratos. No es lo mismo estar negociando con alguien que le queda un año de vigencia al contrato o alguien que le queda 7 años. Son situaciones distintas. No es lo mismo alguien que ocupa 500 metros a alguien que ocupa 5,000. No es lo mismo estar negociando un contrato o algún adendum al contrato con un cliente que tiene un crédito AAA a un cliente que tiene menor crédito. Entonces, todo ese tipo de factores pues influyen en la negociación o el equilibrio que me haces tú en la pregunta, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Vicente. De hecho, aquí nos hacen una pregunta que acerca de estos temas de la disminución del pago de la renta o de lo que dices, cómo se va a ir difiriendo. Legalmente, ¿cómo es que ustedes, o sea, cómo funciona legalmente? ¿Esto va directo al contrato? ¿Se llega a un acuerdo? ¿Hacen algún convenio modificatorio? Normalmente sí, y yo recomendaría formalizarlo, porque también, pues de repente los acuerdos o que quede en un email no es lo recomendable, porque finalmente yo creo que este es un tema que va a tener a lo mejor una duración mayor a lo que estamos viendo y después pues puede haber interpretaciones o malos entendidos. Y sí, yo creo que hay que hacer un convenio modificatorio o un adendum al contrato donde se establezca a lo mejor esta coyuntura o acuerdo temporal en el diferimiento que mencioné o en este tema del tipo de cambio. Ahorita lo que hemos visto es que algunas de estas cosas es una coyuntura, es un momento y se llega a un acuerdo por lo que es el 2020 y se vuelve a las condiciones normales en el 2021. En lo que dije de las reducciones, o no reducciones, sino más bien postergar o retrasar el pago, pues lo que hemos visto es que si tú hiciste alguna disminución en la parte del flujo, a lo mejor por 3 meses, abril, mayo y junio, y otro porcentaje en julio, agosto, septiembre, eso se suma y a lo mejor lo pagas en los 12 meses del 21, ¿no? La parte que se haya diferido, ¿no? En algunos otros casos, a lo mejor, y dependiendo de lo que comenté, de la vigencia del contrato, del tipo de inquilino, del crédito que tenga, pues a lo mejor se distribuye en el resto del plazo del contrato, ¿no? Yo recomendaría aquí también, y por darle formalidad, y repito un poquito los tamaños y todo esto que ya comenté, pero creo que vale la pena también pedirle nosotros como propietarios o como administradores de edificios los estados financieros del inquilino, también para entender un poquito mejor la situación financiera particular del inquilino, porque eso también pues se vuelve parte importante en los criterios y en la negociación en la que podamos llegar, ¿no? De acuerdo, perfecto. Aquí me están haciendo un par de preguntas más. Las vamos a contestar un poco a la parte final para ir avanzando con la presentación, pero ya las marqué, ¿no? Para tenerlas presentes. Yo adicionalmente a esto, Vicente, no sé qué opines. Ahorita estamos hablando muy enfocados en el tema de lo que está pasando por COVID, por la pandemia. Pero a mí me gustaría también aconsejar, ¿no? Tanto a los propietarios tal vez como a los inquilinos, si nos regresamos un par de pasos y dejamos fuera este tema de la pandemia, cuando empezamos a negociar un contrato, cuando queremos buscar un espacio de oficinas, los inquilinos o cuando los desarrolladores quieren construir un edificio, yo creo que para llegar a este punto de equilibrio, pues no hay nada mejor que
tanto los desarrolladores, desde el principio, tener un producto que esté listo para el mercado, en donde se hagan estudios de mercado, donde se vea en qué corredor va a estar, cuáles van a ser los clientes potenciales, para poder hacer un producto que esté listo para el mercado, ¿no? Y por parte de los inquilinos, entonces, al buscar un espacio en donde tengas mejor las eficiencias arquitectónicas, en donde tengas un costo de ocupación más bajo, lo vas a encontrar en un edificio que está hecho para ti. Entonces, es importante que tanto los inquilinos busquen mucho esto, busquen esto cuando estén viendo el tema para ver oficinas, que hagan estas preguntas adecuadas para saber si es el espacio que necesitan o no. Y desde ahí yo creo que entonces vamos a lograr encontrar un equilibrio para que el resto del contrato no sea, o sea, sea de manera satisfactoria para ambas partes. Vamos avanzando. Ahora bien, aquí te voy a hacer una pregunta y voy a hacer un comentario acerca de la pregunta. ¿Qué diferenciadores deben de tener los propietarios? Y aquí voy a abundar un poco más. No solamente estoy como hablando de cosas físicas, por así decirlo, de los inmuebles, sino que es, digo, sabemos que los propietarios, los desarrolladores cada vez hacen edificios mejores, con certificaciones como LEED o WELL, tienen los mejores estándares en construcción, tienen edificios cada vez con mejores temas para antisismos, en fin, cada vez se desarrollan más edificios, mejores edificios, y entonces es más difícil competir por inquilinos, ¿no? Porque los inquilinos están dando cuenta que todavía hay mejores edificios. Entonces, quitando eso a un lado, ¿no? O sea, esos diferenciadores que son muy notorios, ¿qué crees tú que se debe de dar extra para que un inquilino vaya a los edificios? Bueno, mencionaste varias cosas que son muy importantes. Yo la primera que mencionaré es el tema de la ubicación, porque, y eso pues lo hemos dicho siempre en bienes raíces, desarrollo inmobiliario, ¿no? Location, location, location. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque hoy en las grandes ciudades, en dónde estés ubicado, qué tan comunicado estés, los servicios, etcétera, etcétera, pues yo creo que tienen una relevancia importante. Aún cuando el home office y ahora con todo lo que estamos viviendo vaya a tener una mayor participación, yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Lo otro que hemos sentido es que en la mayoría de los casos nosotros entregamos lo que se llama core and shell, ¿no? Es decir, tú entregas el espacio con las puntas o los servicios a pie de planta y ya el inquilino, pues se encarga un poquito de toda esa parte. Si nosotros, y a veces hecho por nosotros mismos los desarrolladores en conjunto con alguno de los brokers o consultores como Newmark, trabajamos un poquito más en eso, creo que es un diferenciador importante. O sea, mucha gente lo que está buscando es tener ya el problema resuelto y no tener el dolor de cabeza de meterte en los TIs, ¿no? El tema de los tenant improvements. Entonces, pues ese es un tema de un diferenciador importante, ¿no? El otro, diría yo, el tema de amenidades. Un poquito con lo que estamos viviendo y, como dices, desde antes y yendo hacia futuro, pues que el edificio tenga algunas amenidades puede ser muy interesante y muy atractivo. ¿A qué me refiero? Temas, por ejemplo, a veces de comedor, ¿no? Donde la gente pueda comer y no tener que destinar en tu espacio de oficina un área para que la gente coma y sea un servicio del edificio y tenga un costo muy razonable para los empleados, esa amenidad puede ser un plus. El tema de que a lo mejor pudieras tener un auditorio de cierto tamaño o un salón flex para hacer conferencias, para hacer capacitaciones, para hacer algún evento corporativo, pues también puede ser un plus importante porque la empresa va a decir, oye, pues yo para hacer mis capacitaciones o mis juntas de distribuidores o para hacer una conferencia o presentación de un producto, pues ya tengo este salón que seguramente tendrá un costo mucho menor, lo tenemos aquí en el edificio, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de amenidades creo que puede ser muy interesante, ¿no? Hablabas del tema de los certificados, yo en general lo vería un poquito más amplio, todo el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, yo creo que sí, el tener un edificio sustentable en todos sentidos,
creo que puede ser muy benéfico. Hay empresas públicas e incluso no públicas que ya tienen pues en sus mandatos el ocupar espacios que cumplan con esta serie de criterios, y si no, ni siquiera los ven. Y no necesariamente tiene que ser a fuerzas el LEED o cualquier otro certificado, sino ya son criterios de sustentabilidad, que es el uso eficiente de todos los recursos, que al final del día se vuelve un tema rentable, se vuelve un buen negocio, es decir, un buen negocio para el desarrollador y un buen negocio para los inquilinos, ¿no? Yo un poco diría también a lo mejor el tema de la flexibilidad, y más con lo que viene, ¿no? En un momento dado, nosotros y con los consultores, con alguien tipo Newmark, el stacking plan, es decir, tú cómo vas rentando y cómo vas colocando los inquilinos, tiene un tema importante en la flexibilidad, porque a los inquilinos también les interesa y les queremos ofrecer posibilidades de que en función de cómo está el mercado te puedas reducir relativamente fácil, o al revés, que a veces es lo más difícil, poderte expandir. Y eso tiene que ver mucho con ese stacking plan, que veas y diseñes desde el principio y dónde vas colocando a qué inquilinos, con qué tamaño y qué áreas van ocupando, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los temas que yo comentaría. Y todo el tema de instalaciones, y hablando particularmente pues del tema de redes, de la parte de capacidad eléctrica, etcétera, pues tener también toda la flexibilidad y las mayores capacidades para que los inquilinos puedan pues satisfacer plenamente sus necesidades, ¿no? Esto parece mentira y a veces parece un given o algo que está dado, y no necesariamente, ¿no? A veces temas de instalaciones y ligados con la tecnología no necesariamente están en la mejor condición, ¿no? De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Vicente. Y yo creo que también lo que dices va muy en función de lo que necesita el inquilino, ¿no? Al final, como tú dices, hay cosas que hasta podrían sonar que, como dices, que son un given, que ya está por hecho de que las van a tener, y cuando llegan al espacio no las tienen. Entonces, creo que sí es muy importante que se hagan todas estas preguntas a los inquilinos una vez que vengan a un edificio, que viene muy de la mano con la siguiente pregunta, acerca de, entonces, ¿qué deben de tomar en cuenta los inquilinos, ¿no? Cuando están buscando oficinas. Y yo creo aquí nosotros nos gustaría aconsejarle es, lo primero que deben de tomar en cuenta es que el valor por metro cuadrado de un edificio contra otro es la mentira más grande allá afuera, ¿no? No podemos comparar simplemente ese valor, que sean $20, $30 por metro cuadrado, contra algún edificio que se encuentra a un lado, enfrente de la calle. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué trae este edificio. En dónde entrega la electricidad, si la entrega en sótanos o en unas plantas, si la entrega en media o en baja tensión, si te entrega puntas de agua helada o manejadoras de aire, si tiene la planta recolectora, en fin, son muchas preguntas que hay que hacer para saber cuánto me va a costar a mí como inquilino vivir en este lugar, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta realmente de que no solamente estoy pagando una renta, sino que me está costando dinero vivir en este espacio. Entonces, todas estas preguntas, ¿a qué te llevan? Nos llevan a hacer un business case sobre el costo de ocupación, que era lo que mencionaba anteriormente. No es lo mismo saber el valor por metro cuadrado de una propiedad que saber el costo de ocupación. ¿Cuánto me cuesta vivir un espacio? Una vez que hacemos un análisis de cuánto me cuesta realmente vivir en edificio A, B o C, ahí nos damos cuenta entonces, ahora sí, quién de los edificios es más barato, ¿no? No porque una renta sea más cara, quiere decir que vaya a pagar menos en el tiempo en el que esté viviendo. Y por otra parte también, como comentaba Vicente, pues cada vez hay mejores edificios allá afuera. Entonces, una de las mejores maneras también de calificarlos podría ser de una manera subjetiva, en donde hay que evaluar muchas cosas que no tienen que ser necesariamente financieras, como la ubicación, ¿no? Que es de las principales, si el transporte público está cerca, si tiene helipuerto, muchas veces, las empresas lo necesitan, si tiene un centro comercial, en fin, todas estas cosas hay que evaluarlas para también calificar el edificio. Y por último, saber qué tan eficiente es el edificio. Muchas veces vemos edificios cuadrados
que creemos que por su forma octogonal van a ser bastante eficientes y nos damos cuenta que las columnas están a distancias cortas, que el core de servicios es muy grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que hacer ese checklist para poder tener una decisión bien informada a la hora de tomar una decisión para movernos de oficinas. Entonces, creo que estos son los puntos más relevantes, ¿no? Para que deben de tomar en cuenta. Hay muchos más, pero creo que estos son los principales y los básicos para tomar una buena decisión. Ahora dime, Vicente, aquí, ustedes cuando van a desarrollar un edificio, están pensando ya en el tema de la comercialización, ¿no? Me gustaría saber para ustedes en qué momento están pensando tener este servicio de consultoría para ayudarlos a hacer la comercialización. ¿Desde qué momento? Una vez que el edificio está planeando, el edificio se está construyendo, una vez que se terminó, ¿cuál es el mejor momento para ustedes? Bueno, yo soy un firme creyente del mercado y de la orientación al mercado. Entonces, pues yo diría desde el principio, ¿no? Siempre como desarrolladores, pues debemos de tener, el desarrollo inmobiliario empieza identificando una oportunidad de mercado que tiene que ver con entender la demanda, la oferta, las condiciones sociodemográficas, políticas, económicas de la localidad, etcétera. Y una vez identificando eso, el poder estar con un consultor como ustedes desde el principio, creo que tiene mucha utilidad para validar nuestra tesis de inversión, esa oportunidad que vemos y si el producto en el que estamos pensando, diseñando, etcétera, etcétera, pues es el indicado, ¿no? Y ahí el poder ajustar los planos, el proyecto, el layout, el core, los elevadores, las instalaciones, etcétera, etcétera, pues es el momento adecuado para hacerlo cuando estamos en esa etapa de planeación, ¿no? Yo creo que yo sí recomendaría tener al consultor que te vaya a apoyar en todo el proceso desde el principio, ¿no? Porque desde el mismo diseño arquitectónico, los criterios de ingenierías, un poquito todo el proceso que hacemos de preconstrucción y el precosteo y ver si jala en el modelo, pues es un punto muy importante, ¿no? Ver las eficiencias de las plantas, o sea, la relación de metros construidos contra vendibles, de metros utilizables contra rentables, los temas de los criterios como digo, de las instalaciones, muchas veces errores por poner algún ejemplo, la consultoría vertical en el tema de los elevadores, pues el equivocarte ahí, y a lo mejor te equivocas por un 10 o 15%, ¿no? Pero los tiempos de espera no resultaron y entonces el nivel de servicio no es, pues son errores ya muy difíciles o imposibles de corregir después o ya cuando estás en construcción, y por eso muchas de estas cosas tienen que ser desde el principio, ¿no? Hay temas ahora que estamos viviendo interesantes en la parte del estacionamiento, porque en varias de las ciudades grandes que tenemos en el país y en otras partes del mundo y Latinoamérica, pues todo esto está cambiando y pues hay una tendencia a tener menores estacionamientos, ¿no? Ciudades como Nueva York o las grandes de Estados Unidos o las europeas, pues prácticamente no tienen estacionamiento en los niveles, en los edificios importantes de las zonas céntricas, ¿no? Acá en México, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas de las ciudades importantes, pues seguimos teniendo un buen número de cajones, pero cada vez es más importante, ¿no? Por poner un ejemplo, acá en la Ciudad de México, donde tenemos un proyecto importante en Reforma, ahí se hizo un acuerdo de facilidades con el gobierno de la Ciudad de México y hay 17 proyectos, que después ya se redujo el universo a 14, y todos estamos participando de forma conjunta en un estudio en conjunto con CEDUBI y con CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la ciudad, para hacer el análisis de cómo resolver esa problemática. Y CEMOVI ya dijo, en este corredor la bolsa de estacionamiento son 10,000 cajones, ya no caben más. Entonces,
Finalmente tendremos que ver de esos 14 proyectos cómo distribuimos y cómo viene el tema de los cajones. Y si tú estás en un lugar muy conectado, con la movilidad relativamente bien resuelta, pues sí tienes que disminuir significativamente tus cajones, ¿no? Y hay un caso interesante en eso, porque ahí, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la torre BBVA de ahí de Reforma, el edificio de estacionamientos que tiene ahí al lado, que están hechos hacia arriba, pues tienen también una flexibilidad para en un momento convertirse a oficinas, otra cosa, porque pues está arriba de nivel de banqueta, tiene temas de iluminación, tiene temas de alturas, tiene una serie de cosas donde permite flexibilidad. Entonces, yo ahí diría en esa parte que preguntas de la consultoría, es un tema para estudiar y en un momento con esta evolución, en qué pudieran convertirse esos espacios de estacionamiento que ojalá y a futuro se requieran muchos menos y entonces cómo le damos rentabilidad y en qué los podríamos utilizar, ¿no? Entonces, como propietarios es otra de las cosas que debemos de pensar y en un momento también en las necesidades de los inquilinos que no sean cajones de estacionamiento, ¿no? Hay temas, ahorita voy a poner otro ejemplo, donde todo este tema de logística que está creciendo en forma muy importante, pues a lo mejor una parte de eso se vuelve un pequeño centro de distribución de última milla para temas de logística, por ejemplo, ¿no? Pero en el proyecto hay que pensar que todo eso pudiera estar diseñado y pueda operar en ese ejemplo para una cuestión de ese tipo, ¿no? Son algunas de las cosas que comentaría yo, ¿no? Y a la parte esta de contar con el consultor y la planeación bien hecha desde el principio, ¿no? De acuerdo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Vicente. Creo que es muy importante planear a futuro y sobre todo planear con la visión hacia el inquilino, ¿no? Que es quien estará ocupando el edificio. La siguiente pregunta es, con cuánto tiempo de anticipación tienen que empezar a ver los inquilinos su cambio de oficina? Es una pregunta bastante recurrente que nos hacen y nosotros nos hemos dado cuenta que empiezan ya muy tarde. A pesar de que no hay una fecha, o sea, no es como ley decir que se tiene que empezar en una fecha, nosotros siempre aconsejamos que sea por lo menos entre un año y medio antes, dependiendo del volumen de la transacción, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tomar en cuenta que vienen cambios de mudanza, vienen partes de negociaciones, viene la parte del contrato, viene la parte de hacer adecuaciones dentro del espacio. Entonces, cuando tú preparas este timeline para saber cuánto tiempo me va a llevar, pues por lo menos estamos aquí haciendo 6 meses sin antes haber hecho un estudio previo que nos puede llevar entre 1 o 2 meses si es bien hecho, ¿no? Hay que hacer preguntas. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacernos cuando estamos por mudarnos de oficina es ¿cuánto estoy pagando en mi oficina? ¿Cuántos metros cuadrados tengo contra cuántas personas están ocupando el espacio? La ubicación en la que estoy es la correcta. Puede ser que tengo muchas oficinas en muchos edificios y a lo mejor no necesariamente tengo que tenerlas así. Entonces, todas estas preguntas hay que irlas amoldando, hay que irlas resolviendo y hay que irlas acompañando de un factor que es la parte económica, ¿no? Siempre hay que saber cuánto nos va a costar, cuánto nos cuesta vivir en un espacio. Nosotros pensaríamos que todas las empresas tienen muy bien definido cuánto se están gastando para operar en una oficina, pero muchas veces no es así. Hay vicios ocultos, por así decirlo, en la parte de las rentas, como pueden ser todas las adecuaciones que se les hacen a los espacios, porque de repente los espacios empiezan a ser obsoletos en esta parte de los aires acondicionados, de la electricidad, de la automatización. Entonces, todos estos gastos que se hacen, tal cual se van a la partida de gastos y no se toma en cuenta. Entonces, yo creo que hay que hacer como una radiografía primero de cómo estamos viviendo, es lo primero que se tiene que ver, cómo estamos viviendo en el espacio, cuánto nos estamos gastando, qué realmente es lo que necesito y estoy ocupando. Entonces, una vez que se tenga esta radiografía, ahora sí poder compararlo y evaluarlo contra otras más, ¿no? No solamente salir a la calle
calle, preguntar por algunos precios de renta, comparar, yo estoy pagando $15 y acá está en 14 o 13, o yo estoy en 20 y acá está en 17, e irnos con esa primera impresión. Hay que tocar muy bien estos puntos, porque si no, entonces al rato vamos a tener problemas y justamente vamos a necesitar, para estos casos como el que estamos viviendo, que nos ajusten el precio, o no vamos a tener suficiente espacio, o viceversa, no vamos a tener espacio de sobra. Entonces, hay que conocer muy bien qué es lo que estamos gastando y en qué no lo estamos gastando, ¿no? Principalmente. Aquí tenemos una pregunta, Vicente, que de hecho es un poco para ti. Si quieres, es de Francisco. Cuando existe el número de cajones, queda claro que se vuelve una restricción, pero cuando no existe tal dato, ¿cómo se puede proponer la mezcla ideal de cajones de estacionamientos para algún proyecto inmobiliario? ¿Qué ventajas son las que tiene el servicio de consultoría dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto? Bueno, ya está como dividida en dos. La primera sobre los cajones, si quieres ayudarnos con esta parte. Sí, bueno, el tema de los cajones, sí, efectivamente en algunos lados todavía existe una normatividad que tienes que cumplir y es un mínimo de cajones que tienes que dar por X número de metros cuadrados, ¿no? Eso está cambiando en el mundo, ya cambió en la Ciudad de México ya hace algún tiempo, y lo que tienes es un máximo, ¿no? A la pregunta de Francisco, yo diría, si ya ese no es un tema, el tema se vuelve más el mercado. Es decir, desde el punto, si el edificio está bien ubicado y en un corredor muy bien comunicado, pues vamos a decir que idealmente debería de ser 0, ¿no? Hoy yo creo que no estamos en la posición de que tengas 0 cajones en un edificio bien ubicado, como sí podría ser en Nueva York o París. Aquí yo creo que todavía no estamos ahí, y entonces pues tienes que poner el número de cajones que haga que tu edificio sea atractivo, ¿no? Y eso es un tema más, y justamente de la otra parte de la pregunta, de la consultoría, ¿no? Nosotros como desarrollador podemos tener pues, conocimiento, sensibilidad del mercado, y en función de eso pensarlo, ¿no? Si antes teníamos que poner un cajón por cada 30 metros cuadrados, pues a lo mejor hoy lo pongo uno cada 15, ¿no? Y siento que mi edificio va a ser suficientemente bueno en el sentido de eficiente y todo lo que ya comentamos de menos cajones, pero también atractivo para que pues todavía algunos directivos o como se distribuyan los cajones puedan tener esa opción. Entonces se vuelve un tema más de sensibilidad, y ahí sí también la parte de la consultoría, y como digo, desde no a la hora que ya vas a comercializar y está construido el edificio, sino desde la planeación, pues tener ese input y feedback y un poquito análisis de lo que está pasando en el mercado con los edificios que compiten y que se han absorbido bien, pues qué nivel de cajones están ofreciendo, ¿no? Y a lo mejor lo que yo decía de cierta flexibilidad de espacios, pensando en que eso a futuro pueda convertirse en algo más, ¿no? Perfecto. Y abundando un poco más a la pregunta, yo creo que aquí la consultoría te ayuda para justamente ver este punto. Como bien la pregunta dice, cuando está establecido el número de cajones por metro cuadrado, pues tal vez es muy fácil. Cuando no, justamente para eso se tiene este tema de la consultoría, en donde si la zona en donde está el edificio demanda que tengas muchos cajones de estacionamiento o no, hay que reemplazarlo por otro tipo de facilidades, como puede ser a lo mejor un transporte, algún tipo de shuttle que sea privado del edificio para estar llevando a nodos de transporte público a los inquilinos, ver si en la zona existe ese transporte público que sea suficiente para poder mover a las personas, o ofrecer ciertas cosas, ¿no? Pensiones alrededor, en fin, hay que analizarlo, no solamente es decir, se estableció esto, tenemos estos cajones o estos metros cuadrados para este tema particular y se acabó, ¿no? Hay que ver la manera de cómo sí, para que entonces el edificio también sea competitivo y los clientes estén contentos en el espacio en el que se vayan a mover, ¿no? Y bueno, siguiendo con la presentación, ¿cómo tú crees que va a afectar esta nueva normalidad a los propietarios, ¿no? O sea, ¿cómo los va a impactar
y no solamente económicamente, sino en la forma de cómo operan. Sí, bueno, yo diría el impacto inmediato pues es primero las negociaciones que comenté y finalmente a qué acuerdos llegamos, ¿no? Y es lo que estamos ahorita viviendo. La siguiente va a ser que yo creo que sí, algunas empresas van a dejar espacios porque vieron que el home office en general funcionó, hubo eficiencia y a lo mejor yo ocupaba 4 pisos y puedo liberar uno y cuestiones de ese tipo que entonces, pues lo primero que tendremos que enfrentar es, sí, probablemente haya algunos espacios vacíos y entonces pues tendremos que buscar nuevos inquilinos, ¿no? Y yendo un poquito hacia futuro, pues lo que yo decía, ¿no? Entender un poquito mejor el mercado, también entender en esto creo que va a haber ganadores, va a haber perdedores y un poquito, pues en función de las características de nuestro edificio ante la eventual reducción de espacio de algunos de los inquilinos, pues a quién buscamos ahora y con quién nos dirigimos, ¿no? Que es de este grupo de empresas ganadoras, que incluso a lo mejor hace hasta alguna oportunidad. En algunos casos, a lo mejor algún inquilino, pues que ha sido a veces moroso, que se atrasa, que a lo mejor es demasiado denso en su operación, pues a lo mejor es una buena oportunidad para buscar una negociación, terminar el contrato y traerse a un mejor inquilino que vaya más con la imagen del edificio, ¿no? Y la otra es un poquito también del lado de los propietarios, en lo que yo decía la estructura de capital, pues probablemente vengan cambios en la estructura de capital, ¿no? Es decir, si lo que yo mencionaba, el término de tu fondo, si es el caso, pues ya está cercano y todo esto te afectó, a lo mejor va a haber que negociar y plantear una extensión del lado del equity, del lado de la deuda, independientemente que a lo mejor se negociaron esto de los 6 meses que fue o 4 o 6 meses que fue el paquete estándar, a lo mejor va a ser necesario hacia principios del 21 hacer ya una reestructura a fondo del crédito donde a lo mejor tengas un plazo mayor, algún esquema diferente de amortización, un balón al final, o si ya tienes un balón, a lo mejor un balón más grande, en fin, yo es un poquito lo que veo en la parte de los propietarios. Y yo creo que el tema de estar muy cerca del mercado, en el sentido de entender qué es lo que quieren, yo ya hablaba de algunos temas de flexibilidad, hablaba de algunos temas de amenidades, algunos temas de la parte de infraestructura y de tecnología del edificio, donde a lo mejor el programa de CAPEX tengamos que, no necesariamente a lo mejor incrementarlo, pero redirigirlo y tener el tema de CAPEX con la orientación mucho al cliente y a lo que ahora requiere el inquilino y es más relevante para él, ¿no? Yo creo que son de las cosas que implican esta nueva normalidad, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Vicente, muchas gracias. Veo más preguntas. Nos vamos a seguir con la presentación para dejarlas al último y poder avanzar. ¿Qué factores son importantes para los inquilinos que pretendan mudarse de ahora en adelante? ¿No? Yo creo que aquí es fundamental que los inquilinos ya estén pensando a futuro, no solamente estén pensando en la manera tradicional de moverse oficinas. Como bien decíamos, y estamos viviendo este momento y la nueva normalidad, creo que ahora, pues ahorita vamos a regresar a nuestras oficinas y el cambio inmediato será, pues, sanitizantes, el distanciamiento físico, toda esta parte que ya conocemos, ¿no? Y que expertos nos están ayudando a llevar de la mano, lo estamos viendo en las noticias, lo estamos leyendo por todos lados, pero yo creo que va un poquito más allá, en el sentido en el que, ¿qué va a pasar cuando regresemos, o si es que regresamos a la vieja normalidad, ¿no? En caso de que se dé, ¿qué va a pasar si la nueva normalidad se transforma en otra nueva normalidad?
Entonces, yo creo que hay que ser muy flexibles, como tú dices, Vicente. Ahora he visto mucho más este tipo de oficinas que son flex space, en donde, por el nombre lo dice, o sea, todo es una manera flexible de estar en el espacio. Llegas a un lugar, se acondiciona. Yo creo que la parte más importante, más que el edificio como tal, es el espacio interior, ¿no? El cascarón que es el edificio es muy importante, pero yo creo que para este tema en particular, lo que está dentro es lo que importa y cómo lo vas a distribuir. Entonces, este tema de flex space puede ser pisos falsos, muros, para las separaciones de las salas de junta o de las oficinas, que también sean movibles, los enchufes de la luz, el aire acondicionado, los sprinklers, en fin, todo esto tiene que ser modular. ¿Para qué? Para que si ahora que regresemos se tenga que tener un distanciamiento físico, poder hacerlo de una manera en la que no tengas que hacer demoliciones, no tengas que hacer más construcciones, no tengas que moverte de espacio, ¿no? de primer momento. Y en el caso de que se regrese a una vieja normalidad, puedas volver a hacerlo como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y si la nueva normalidad se transforma, transformar este espacio lo que tú quieras. Yo creo que es bastante útil, y te ahorra muchísimo dinero, y entonces sí puedes estar pensando estar en un espacio, en un edificio, durante muchos años, porque puedes estar renovando y puedes estar yendo con lo que esté pasando en ese momento, ya sea cultural, ya sea tecnológico, o lo que tenga que ver con tu empresa, y lo puedas hacer de una manera rápida, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los factores más importantes. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Los edificios, tú crees, Vicente, que los edificios van a construirse diferente a partir de este momento? Yo creo que sí, o sea, porque todo esto que estamos viviendo trae cambios, ¿no? Y ya veníamos evolucionando en varias cosas, y los diseños y algunos criterios de instalaciones, de servicios, de amenidades han venido cambiando, y yo creo que sí. No es que ahorita yo vea un parteaguas así tan tajante, yo creo que va a ser algo más para que nosotros sigamos evolucionando, ¿no? Ya mencioné el tema de los estacionamientos. Ese es un cambio que ya está pasando y va a seguir pasando. Entonces, pues ahí de la construcción es muy diferente, porque no es lo mismo tener un edificio en Reforma con 10 o 12 sótanos que tenerlo con 2. El tema de lo que ya platicamos de sustentabilidad, no solo limitado a lo que te piden los certificados LEED, que sea, sino en general el tema de sustentabilidad, pues también nos obliga, y es para bien de todos, a construirlos de manera distinta. Muchas veces desde el proceso constructivo, los materiales que utilizamos, el tipo de vidrio, el tipo de aire acondicionado, etcétera, etcétera, todo eso ha venido cambiando, y yo creo que va a seguir cambiando, ¿no? En la parte de los diseños, ya comentaba yo varias cosas. Sí, yo creo que en general son diseños más abiertos, más flexibles, espacios que puedan ser multiusos, algún tema de las amenidades que pueda complementar muy bien pues las diferentes necesidades de los inquilinos. En general, en proyectos, también el tema de los conjuntos de usos mixtos. Los conjuntos de usos mixtos, que a mí me gustan mucho, pueden ser muy buenos y crear sinergias y complementos, o pueden ser muy malos, porque si el diseño, funcionalidad, tamaño, los usos que metes ahí no son los adecuados, puede ser un proyecto muy malo, y al contrario, ¿no? Entonces, sí, hay muchos elementos que van cambiando en la construcción, en el diseño, y finalmente yo digo, van modificándose mucho en función de entender las necesidades pues de nuestros clientes, de los inquilinos, y qué funciona mejor, cómo le resuelves mejor sus necesidades, ¿no? De acuerdo, perfecto. Y de hecho, mientras vamos para allá, porque yo creo que como tú dices, tal vez no se impacte de manera inmediata, ¿no? Necesitamos saber qué está pasando, necesitamos hacer prueba y error durante los próximos años, para entonces ahora sí empezar a hacer edificios diferentes, ¿no? Después de esta nueva normalidad.
Yo creo que es importante que estén bien informados de cómo regresar a sus espacios, ¿no? Cuáles son los protocolos, cómo debe de ser, cómo debe de funcionar. Sé que hay demasiada información allá afuera. Al parecer todos ya son expertos en el tema y pueden ayudarles, pero yo creo que sí deben de enfocar toda su atención muy puntual en empresas que se dediquen a esto, que lo hayan hecho desde mucho tiempo atrás, para que lo hagan de una manera ordenada, ¿no? Y nos vamos a ir a la última pregunta muy rápido y después ya tenemos por aquí algunas preguntas que nos están haciendo para contestarlas. Es, ¿cómo puede un inquilino percatarse de que está pagando más por un espacio? Nosotros nos hemos dado cuenta que es una pregunta que normalmente no se hacen los inquilinos. Ellos están en un espacio y no se hacen esta pregunta, o sea, deciden que está bien en donde están o que las cosas como están funcionan perfecto, ¿ok? Entonces, nosotros siempre llegamos a decirles que deben de hacer este estudio, siempre deben de tener esta radiografía de qué es lo que está pasando, deben de estar bien informados todo el tiempo, porque muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, la segunda partida en donde se gastan más dinero las empresas es en los bienes raíces. La primera es la nómina, la segunda es bienes raíces, a menos que sea un tema de manufactura o algo así que ya cambia, ¿no? Pero en los edificios corporativos siempre la segunda partida es la de oficinas, ¿no? Donde estás viviendo. Entonces, si tienes ahí recortes y tienes ahorros económicos en esta parte, yo creo que podrías entonces tener ahorros en todo, ¿no? En todo lo demás y con esto ser un poco más eficiente económicamente y reportar ganancias para la empresa. Entonces, ¿cómo es que se hace? Y digo, ya lo he venido explicando un poco a través de lo que estamos, de la presentación, es analizar cuánto estoy pagando, hacer un costo de ocupación, qué estoy pagando de más, estacionamiento, seguridad, agua, electricidad, aunque suene absurdo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en edificios clases B, clases C, se está pagando por aparte la seguridad, cajones de estacionamiento porque no tienen. La electricidad es como los refrigeradores nuevos, ¿no? Que tienes un refrigerador viejo que jala mucha electricidad y los refrigeradores nuevos ya no necesitan tanta. Entonces, esto mismo pasa con todo el tema del cable, de los cables y la energía eléctrica de un edificio. Hay que hacer todos estos análisis para definir cuánto estoy gastando en un espacio y hacer el comparativo contra otras empresas. Aquí es simplemente un estudio, les podemos ayudar inclusive a hacerlo, en donde ustedes se dan cuenta si están bien o no están bien. Hay veces que estos estudios nos arrojan que en donde están perfectos, no necesitan hacer nada más, tal vez renegociar algún tipo de cosas o algún tema constructivo y listo, no necesitan siempre moverse, pero la idea es que siempre estén informados y bien informados más que nada sobre lo que está pasando con sus contratos y el espacio en el que están habitando, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Hay algunas preguntas aquí, algunas son para ti, Vicente. A ver, vámonos, las fui marcando. Me preguntan muy puntualmente para ti, Vicente, ¿cuántos inquilinos o locatarios ocupan los espacios comerciales de ARTA y qué porcentaje han solicitado ajustes en las rentas? Bueno, nosotros manejamos inmuebles de oficinas, inmuebles, tenemos plazas comerciales, tenemos un paquete de naves industriales, o sea, tenemos diferentes tipos de activos, ¿no? A la pregunta yo diría, donde ha habido más requerimientos, claramente es en el tema de centros comerciales, ¿no? Ahí yo creo que ha sido el sector más afectado y depende un poquito de cada plaza, porque los llamados esenciales pues son los que están abiertos y ahí en términos generales no ha habido negociación y a lo mejor pocas peticiones, ¿no? Porque finalmente están abiertos, están operando. Algunos de esos esenciales que puede ser un supermercado, una farmacia, una palería, en fin, los que están marcados como esenciales, sí han tenido más afectación que otros y entonces depende. Pero yo en términos generales diría, en los esenciales no, en los que están cerrados por ley, que sí es la mayoría en nuestras plazas,
pues nosotros estamos abiertos, yo diría, entre un 20 y un 40%, dependiendo del componente y la vocación y mezcla de cada plaza. El otro 80 o 60%, dependiendo de la plaza, pues ahí sí ha habido negociaciones y ha habido peticiones, pues yo diría en la mayoría de los casos. Y ahí, como dije al principio, pues no necesariamente hay una, o no la hay de hecho, no hay una receta, porque depende mucho lo que dije, quién es el inquilino, qué superficie ocupa, qué vigencia le queda del contrato, cuál ha sido su historial anterior. Normalmente pedimos estados financieros, cuál es su situación financiera y un poquito en función de eso han sido las negociaciones, ¿no? En algunos casos sí ha habido, ahí sí, condonación de rentas y después ya una recuperación. En algunos otros casos sí ha sido un tema de llegar a un acuerdo y terminar el contrato. Y como comenté, a veces eso resulta mejor, ¿no? Hay temas, por ejemplo, como los cines, que es un tema importante, interesante, porque es un lugar que en muchas plazas es un ancla o una subancla. Y bueno, hoy ellos mismos, nosotros mismos, no hay mucha visibilidad finalmente de cómo venga la recuperación y qué va a pasar. Y también dependiendo del semáforo, pueden ocupar el 30% de su capacidad, el 50%. Y entonces, bueno, pues ahí hay negociaciones distintas donde puede ser a lo mejor irse a variable durante un X periodo y ya regresar a renta mínima garantizada y el variable. En fin, dependiendo un poquito del tipo de inquilino, ha habido negociaciones, pero claramente la parte comercial y centros comerciales, pues es de lo más afectado y donde hemos tenido más negociaciones y peticiones. En general, yo diría que vamos bien y lo que tratamos es pues de conservar a nuestros inquilinos, de tener empatía y quizá en algunos que no son estratégicos, no es una buena marca, un buen operador, pues a lo mejor al contrario, es un buen momento mejor para negociar una salida y terminar ese contrato y buscar un nuevo inquilino. Nosotros hemos revisado la estrategia comercial y a lo mejor cambiar un poco la mezcla ideal. En algunos casos, a lo mejor reducir un poco retail y aumentar más servicios y entretenimiento para tener un poquito una posición de más fortaleza o de cuidado personal y uso diario. Entonces, pues es lo que hemos hecho, ¿no? En la parte de las oficinas, sí ha habido peticiones, mucho menos. En algunos casos, como dije, ha sido un tema de a lo mejor diferir 3 meses y después cobrar esa renta con algún interés, o diferir primero 3 meses y luego los siguientes 3 con un menor porcentaje y subir eso a los 12 meses del 2021. Negociaciones de ese tipo, pero en mucho menor grado. En algunos casos, con contratos en dólares, ha sido un tema de negociación de un tipo de cambio, sobre todo cuando estaba en 24, ahorita pues ya se regresó a 21, pero mucho menos, ¿no? Tenía yo un dato aquí con relación a esa pregunta que quisiera compartir, y esto es un poquito hablando de, nos hemos enfocado más a oficinas, pero hablando de los diferentes activos que son income producing. Yo de la información que he recopilado y varios propietarios institucionales de diferentes activos, hablando de la vivienda en renta, de la parte industrial como income producing, la parte de oficinas y retail, hablando del 100% de contratos que tienes, ¿qué porcentaje se cobró en este bimestre, abril y mayo, que es el crítico, ¿no? Vivienda en renta anda en niveles de los 95%, es decir, de los contratos que tienes con todos tus inquilinos, cobraste el 95%, que está muy en línea con lo que normalmente pasa, es decir, ese asset class prácticamente no ha sufrido. La parte industrial parecido, alrededor de un 93%. Ahí industrial podemos tener
manufactura o la parte de logística. Logística ha crecido mucho por todo el e-commerce. La parte de oficinas de un 85 a un 90%, alguna afectación, pero mucho menor, y la parte de retail en niveles del 45%, ¿no? Y esto gran parte porque muchos de los inquilinos pues, han estado impedidos a operar y por decreto de la autoridad pues están cerrados, han estado cerrados estos poco más de 2 meses, ¿no? Entonces sería un poquito la respuesta a esa pregunta, ¿no? Buenísimo, Vicente. Pues se nos acabó el tiempo. De hecho, con esta respuesta que diste, Vicente, había 3 o 4 preguntas por ahí que creo que se abarcaron. Entonces, solo nos queda agradecer a todos los que se conectaron. Muchas gracias por sus preguntas, por estar acá conectados. Tienen nuestros datos. Si necesitan más información, quieren continuar la charla, con mucho gusto estamos disponibles, tanto Vicente como yo. Y de nuevo, gracias por estar en línea con nosotros. Muy bien. Muchas gracias, sí. Gracias a ustedes, Sergio, Vicente. Esperamos que hayan disfrutado de esta actividad. Nosotros los esperamos a ustedes en la sala principal. Les voy a dejar aquí en el link para que puedan acceder a la sala principal ahora. Y allí vamos a disfrutar de una entrevista entre Carolina Cuña, periodista de inversión inmobiliaria, y Luis Castillo, director de Facilities para la TAM de Dell. Ahí les dejo entonces el link y los esperamos. Muchas gracias. Perfecto, gracias Laura. Hasta luego, Vicente. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.